Gloria a Dios, aquí estoy. Yo venía comentando en el auto que tendría que haber un pupitre alto hasta aquí y yo poder hablar, entonces no se me ve si tiemblo mucho las piernas o tiemblo mucho el cuerpo. Pero como estoy, dice Ramón, no, ahí sí tiene que ver todo visible tal como es uno. Así que he perdido. Dice en la oración, escóndeme bajo detrás de la cruz. Escóndeme detrás. Voy a pedirle a nuestro papito Dios que me ayude, porque algunos me dicen por ahí en la calle, ¿no? Eso me suele pasar en la calle. Es que sí te entiendo, pero habla un poco más despacio, para que me entere. Así que, Dios mío, ayúdame. Padre, me pongo debajo de tu presencia, Señor. Sí, Señor, me escondo detrás de esa cruz, Señor. Señor, utiliza mi vida. Señor, habla a través de mí. Oh Dios mío, te pido que tú hables, Señor, a tu congregación. Claro está. Señor, en el área, en el lugar, Señor, donde más lo necesitemos. Señor, vuelve a hablar a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Señor, lo hacemos por y para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. He traído un mensaje que quizá te va a sonar, yo lo tengo muy seguro, muy apropiado a mi vida, pero espero que, como he orado de parte de Dios, por otra vía, de otra forma, te traiga más luz a tu vida. Y empiezo con preguntar, ¿es Jesucristo Dios? Porque esa va a ser la respuesta más importante que vamos a tener que dar en nuestras vidas. Si solo pensamos que ha sido un hombre o tan solo lleva un nombre, un día quedaríamos atónitos. Pero ¿quién es esa persona llamada Jesucristo? Mucha gente dice creer en Dios, dicen creer, pero a la hora de hablar de Jesucristo, la historia es otra. El mundo dice, para mí Jesucristo ha sido un profeta, otros ha sido un maestro errante de su época, otros suelen decir ha hecho sanidades, otros suelen decir ha hablado de temas interesantes que a las personas les gustaba escuchar. Pero lo cierto es que Jesucristo no es tan relevante, no es tan destacado. Él es Dios. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿quién es para ti, quién es para mí Jesucristo? Porque va a ser la respuesta más importante que vamos a tener que dar en nuestras vidas. Vamos a basarnos mucho en el libro de Juan. En el libro de Juan vemos la imagen de Jesucristo, ¿no? Como casi en ningún lugar de las Escrituras. Y puede que allá afuera estén diciendo, espero que aquí no, estén diciendo, para mí ha sido un profeta, no creo que sea Dios. Pues lamentablemente, por su parte, Jesucristo es Dios. Y lo vamos viendo en el libro, en la palabra de Dios, que tenemos todas las pruebas necesarias que necesitamos. Y vamos a empezar con Juan 1:5. Juan capítulo 1, del 1 al 5. Cristo es todo lo que dijo ser, todo lo que prometió ser. Jesucristo es Dios. Juan 1, capítulo 1, del 1 al 5. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Voy bien? Si tú sonríes es porque voy bien. Si tú arrugas la ceja es porque voy a cambiar el acento. Juan 1, del 1 al 5. ¿Lo leemos? Con versículo conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Pensemos bien acerca de quién es Jesucristo, porque nuestro destino eterno depende de lo que pensemos. Y vuelvo a decir, allá afuera suelen decir, mira, yo creo en Dios, trato de hacer el bien, trato de portarme bien, y yo creo que con eso es suficiente. Así no es lo que dice la Biblia. Y lo vamos a ir viendo. Vamos contestando algunas de las preguntas acerca de quién es Jesucristo. Y la primera es, ¿quién dijo Jesucristo que era? Juan 17, si quieres apuntarlo, son muchos versículos, yo lo voy a ir leyendo parte del versículo. Dice, ¿quién es Jesucristo? Yo soy la puerta de las ovejas. Él dijo que era en Juan 10:14, que es el buen pastor. ¿Quién dijo Jesucristo que era? Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién dijo Jesucristo que era? Juan 12:45. Y el que me ve al que me envió. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla. Y Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas son citas de Jesucristo acerca de quién dijo que era. Nos preguntamos quién es Jesucristo. La segunda pregunta sería, ¿sus acciones concuerdan con quién es Dios? ¿Sus acciones concuerdan con quién es Dios? Porque tratamos de descubrir quién es Jesucristo. Entonces, en Juan 8:29 dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Juan 8:29, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y sin duda que esto encaja con quién es Dios. No hay nadie mejor que Jesucristo, que siempre agradó lo que le hizo al Padre. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida. La segunda parte del versículo, cuando tú lo lees, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí volvemos a ver que esto concuerda con quién es Dios. Pensemos en algunos milagros que hizo. Alimentó a 5.000, sanó enfermos, resucitó muertos, caminó sobre el agua. Recordemos todos los milagros que hizo. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Y la respuesta podría ser, es hacedor de milagros. Y mucho más que eso. Porque si recordamos que todo el odio de los fariseos y saduceos hacia él fue cuando dijo que perdonaba pecado. ¿Y quién puede perdonar pecado? Hablamos de él, de que Jesucristo es Dios. Amén. Dice que también la Biblia, nadie puede quitarle la vida. Juan 10:17. Dice el versículo que él pone su vida. Estamos hablando sobre la pregunta, ¿sus acciones concuerdan con quién es Dios? En Juan 6:38 dice que él hace la voluntad del que lo envió. Entonces, pregunto, ¿estas acciones se encajan con quién es Dios? Sin duda que es así.
todo esto encaja con quien dice que es. Contestamos la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y hasta ahora podemos admitir que así lo es. Nadie pudiera cumplir todo lo que Él está haciendo. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Se entiende por ahí atrás? ¿Sí? Juan 6:38. Repito, Él hace la voluntad del que le envió. Estamos averiguando si las acciones de Jesucristo encajan con quien dice que ser, si es Dios. Y hasta ahora estamos viendo que así es. Nadie mejor que Jesucristo pudiera cumplir todo al pie de la letra de lo que estamos viendo. Otra pregunta. ¿Cuál era la relación con Dios Padre? Si vamos a Génesis 1:26, ¿recuerdan el versículo? La Biblia dice, empieza diciendo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Cuál es la relación con Dios Padre? Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién se refiere? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas de la Trinidad que conforman la deidad. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 8:19, si a mí me conociereis, también conoceréis al Padre. ¿Cuál es su relación con Dios? Si a mí me conociereis, también conoceréis al Padre. Yo y el Padre uno somos. En Juan 14:16, vamos a leerlo. Juan 14:16 dice, Juan 14:16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan, en el anterior habíamos visto, en Génesis 1:26 veíamos la Trinidad. En este versículo volvemos a ver la Trinidad. Yo, Jesús, rogaré al Padre, Dios, para que traiga otro consolador. Tres personas de la Trinidad. ¿Amén? ¿Sí o no? En Juan 1:1, el que hemos leído, dice, y el Verbo era con Dios. Es decir, que el testimonio de Juan fue que Jesucristo era Dios. El Espíritu Santo viene después de la resurrección, pero en ese versículo volvemos a ver las tres personas de la Trinidad. Ahora, vayamos a Colosenses 1, 14 y 17. A ver qué dice Pablo. 14 y 17. Capítulo 1, del 14 al 17. Ahí estamos viendo lo que dice Juan. Vamos a ver qué dice Pablo. Había dicho que en este libro, en la palabra de Dios, tenemos todas las pruebas necesarias acerca de quién es Jesucristo. Hemos leído Juan. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15. Él, Jesucristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, así que el testimonio de Pablo coincide con el testimonio de Juan, ¿sí o no? En la mente del mundo está Dios. En nuestra mente sabemos que está Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, cuando le hablamos a nuestros familiares, amigos, vecinos, acerca de Dios, y tú le preguntas si creen en Dios, te dicen, sí, creo en Dios. Pero en sus mentes, Dios anda en algún lugar por ahí que no le tienen mucha importancia, pero dicen creer en Dios. Y tú le preguntas, ¿cuál es su nombre? Pues no lo sé. ¿Y qué clase de Dios es? Pues es Dios. Miren, si no fuera algo invisible, como en algún lugar que está por ahí, como ellos creen, y fuera tan difícil de describirlo, por ser impersonal, a alguien a quien oran, a quien quiere que sea, cuando están en aprieto, pero dicen que está por ahí, y cuando claman, cuando necesitan ayuda, y le preguntas, ¿quién es Dios? No lo sé. ¿Puedo describirlo? Pues no sabía describírtelo, pero sé que es Dios. Y al considerar a las personas de cómo creen en Dios, es como una masa espiritual, ¿no? Es como una masa espiritual que ellos tienen en algún lugar, a lo cual no quiere que sea tan personal, tan que esté tan de cerca, porque tienen que rendirle cuenta. Quieren un Dios personal, que puedan pecar y que no se sientan mal al respecto. Dice, si consideran ellos, y podemos decirle, al considerar que si eliminan a Jesucristo, si eliminan al Espíritu Santo de sus vidas, no van a tener al único Dios verdadero. Sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me he explicado? ¿Se ha entendido? Dice, entonces, se le vuelve a preguntar, ¿crees en Dios? Sí, creo en Él. ¿Y en su Hijo? Recordemos que Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si creen en su Dios, no creen en el nuestro. Si no creen en Jesucristo, no creen en el Dios verdadero. Si no creen en las verdades de la Biblia, si no creen en lo que Dios dijo, terminarán perdidos, terminarán confundidos. Una razón por la cual no quieren creer en Dios, una razón por la cual no quieren creer en Jesucristo, por ser tan personal. Hay muchos versículos acerca de Jesucristo. Los volvemos a decir. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, llegamos al punto donde podemos preguntarle, ¿qué hay con ese Dios invisible que ha estado en el trasfondo de su vida? Y ahora que está a punto de morir, quizás digan, bueno, tal vez veré a Dios. Pues es mejor que conozcan a Cristo estando en vida antes que mueran, antes de querer conocer a Dios ahora que van a morir. Dicen, bueno, quizás que ahora que muera puede que conozca a Dios, pero mejor que conozcan a Cristo en vida, ¿no? Estando en vida. Porque si el único Dios que tienen es ese Dios invisible que no es bíblico, no tienen, repito, al Dios verdadero. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Otra pregunta. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo cuando vino a este mundo? ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo? En Juan 10:10 lo hemos leído. Dice que vino a traer vida y vida en abundancia. Es decir, Jesucristo vino con un propósito específico. Y al ver toda la vida de Jesús, al ver lo que Jesús hizo, ¿qué hay
que no le agrade de lo que ha hecho Jesucristo. Mire, la mayoría de la gente quizás te ha no chocado. ¿Cuál es la pregunta? Quizás te ha tenido contacto con personas y tú ves que quieren un Dios que no le quite la paz, quieren un Dios que le dé la razón, quieren un Dios que no le quite el sueño, quieren un Dios que no se meta en sus asuntos, quieren un Dios tan personal que les ayude a conseguir todo lo que ellos piden sin tener que rendir cuenta. Así no es Dios. Puede que tenga un Dios, pero no es el Dios al cual estamos hablando. Si no es el Dios que coincide con lo que hemos leído en la palabra de Dios, repito, no es el Dios verdadero. Si no es el Dios que hemos visto en la Biblia, Jesucristo, no van a tener al único Dios verdadero. Pueden que tengan un Dios en sus mentes. Y quizás digamos, o ellos mejor dicho, dirán, no sé si te ha pasado, ¿y qué hay con las personas que en el mundo, las millones de personas en el mundo, pues también tienen su imaginación? Mire, la Biblia lo dejó muy claro, hermano. Cuando el último discípulo de Jesús, antes de morir, el más joven de todo, cuando escribió el libro de Juan, lo escribió inspirado por Dios Todopoderoso, para describir acerca de la vida de Cristo de forma íntima, de una manera tan hermosa. Así que la única forma de poder relacionarnos con Él es pidiéndole perdón por nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Él. Así que mientras tengan su Dios personal, un Dios que no se mete en su conciencia, un Dios que no le moleste en lo que hace con respecto si comete adulterio, un Dios que no le moleste cuando peca, un Dios que no le moleste cuando se emborracha. Si este Dios que tiene en su vida esto no le molesta, entonces ese es su Dios. Pero debe saber algo, que un día morirá, habrá juicio, daremos cuenta, y adivina quién, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que es necesario dar nuestras vidas aquí y ahora a Él, a Jesucristo, que es Dios. El versículo muy conocido, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sinónimo de infierno, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermano, vuelvo a preguntarte ahora a ti y a mí, ¿cuál es la relación que tenemos acerca de Jesucristo? Porque la palabra de Dios da testimonio de que Jesucristo es Dios. El versículo que hemos citado es la expresión más maravillosa de un Dios santo, que no solo envió la verdad, aparte de por medio de sus profetas, empezando por Moisés, sino que lo hizo también a través de Cristo, el cual fue tentado por Satanás, e hizo todos esos milagros que hemos conocido, incluso personalmente. Así que, repito, no hay excusa de no poder creer en Jesucristo como Hijo de Dios.
ese es un ejemplo del gran amor de Dios para con nosotros, que vino al mundo motivado por amor. Y entonces tú quizás, repito, espera que no, pero ahí afuera pueden decir, yo no creo que sea tan importante conocer a Dios. Pues espera que muera. Porque la única persona importante, cuando esté a punto de morir, no será tu médico. Él no te va a poder solucionar la vida. La persona importante que estés a punto de morir no será tu familiar. Tú lo vas a abandonar, o ellos te dejarán. La única persona importante en ese momento va a ser Jesucristo. Él es el único que perdona pecado. Él es el único que puede escribir tu libro, tu nombre en el libro de la vida. Él es el único que puede llevarte al cielo. Él es el único Salvador. Usted puede que tengamos todo lo que queramos en esta vida. Puede ser que a nosotros nos mira, a ti personalmente, el mundo, ¿no? Hablando universalmente, mundialmente, que vean en ti que eres una persona importante, que tengas todo el poder, o que tengan todo el poder. Pero la Biblia dice que si no tienes a Cristo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Es decir, si no tienes una vida espiritual con Cristo y lo aceptas como Salvador, terminarás perdido. ¿Quién es Cristo? Entonces, ¿vamos bien? ¿Quién es Cristo? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una persona de la Trinidad. Y al decir hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién se refiere? No hay nada, hermano, que no necesitemos que en la Biblia no podamos encontrar. Él contesta todas las preguntas que necesitan respuesta. Si alguien no cree en Cristo, pero tiene un Dios, ¿conoces a alguna persona que no cree en Cristo? Muchas, ¿no? Pues digámosle que algo de Cristo va a tener en su conciencia. Digámosle que algo de Cristo va a tener en su estilo de vida. Algo de Cristo va a tener que va a limitar con su estilo de vida. Y te van a decir, cuando tú le preguntes otra vez, ¿tú crees en Dios? Sí, pero ¿lo puedes definir? ¿Lo puedes describir? Mira, yo tengo mi Dios, tú tienes el tuyo, no me pida que lo describa, pero yo sé lo que tengo, ¿ok? Ok. Pero debes saber que un día morirás con tu Dios y lamentarás no haber aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Así dice la Biblia. Mira, si Jesucristo no fuera Dios, no tendríamos seguridad de vida después de la muerte. Repito, si Jesucristo no fuera Dios, no tendríamos seguridad de vida después de la muerte. Como suelen decir acá en España, después que la palmemos. ¿No? ¿Hay algún andaluz por aquí? Pronto va a haber. Es decir, lo que hizo Jesucristo, la vida de Jesucristo después de la muerte es nuestra mayor garantía de vida. Amén. Después de la muerte. Y experimentaremos resurrección. Lo que hizo Jesucristo, que venció la muerte, es nuestra mayor garantía de vida después de la muerte. Entonces Jesucristo sí que es Dios. Deberían saber, si no creen en Dios, en Hebreos 9:27 dice que está establecido, la Biblia dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Deberían saber eso, deberían saber que Jesucristo prometió vida eterna a todos aquellos que lo aceptan como Salvador. Si Jesucristo no fuera Dios,
todos estaríamos sin esperanza, desválidos, es decir, vulnerables, perdidos en esta vida. Pero Jesucristo es Dios. Él es Dios. Él es todo lo que dijo, Él es todo lo que hizo. Él dio el paso al perdón de pecado. Amén. Él nos dio el don de la vida eterna. Él nos dio el cielo como nuestra morada. Entonces, ¿quién es Dios? Jesucristo es Dios. Jesucristo llegó a decir que cuando se iba, me iré, pero vendrá a vosotros el Consolador. ¿Y qué es lo que pasó? Jesucristo resucitó de los muertos, anduvo con sus discípulos y envió el Espíritu Santo a enseñarnos a vivir como le agrada a Dios. Cristo no nos abandonó y podemos ver cuán considerable fue Dios que envió al Espíritu Santo a andar con ellos y a que viviera el Espíritu Santo con ellos. Entonces podemos preguntar, o podemos preguntarle, si no tiene a Cristo, ¿a quién tienes? Si no tienes a Jesucristo como Hijo de Dios, ¿a quién tienes? Si no tienes a Jesucristo que es Dios, ¿a quién tiene? Bueno, puede que tenga a mi Dios. Entonces, describa ese Dios. Y podemos ayudarle a describir ese Dios, de forma que sea adaptable a lo que busca, a lo que espera. Pero si no puede hacerlo con hecho y con la verdad, su Dios es falso, su Dios es vacío. Si su Dios no es Jesucristo, si su Dios no es nuestro Señor, si su Dios no es nuestro Dios, entonces no tiene al verdadero Hijo de Dios. No tiene a Jesucristo como Salvador de su vida. Amén. Pues he ido bastante rápido. Espero haber transmitido lo que he querido compartir. Jesucristo es Dios, es nuestro Señor. Espero que haya sido útil y para mí sí que lo es. Puedo agregar algo más a mi conocimiento. Y bueno, hasta aquí el mensaje que quería compartirle. ¿Oramos? Amén. Amén. Gracias. Señor, gracias porque tú eres bueno para con nuestras vidas. Señor, nosotros creemos que no tan solo que tú eres Dios, sino que Jesucristo es Dios. No tan solo, Señor, creemos de todo lo que tú has hecho en nuestra vida, sino también, Señor, lo que harás. Señor, creemos que en Jesucristo hay vida. Señor, creemos, Padre, en la resurrección. Señor, gracias por tener a un Dios vivo y verdadero en nuestras vidas, el cual sí le podemos hablar, Señor. No anda en algún lugar por ahí, Señor. Está en nuestras mentes, está en nuestros corazones. Señor, gracias porque cuando hablamos contigo, tú nos oyes. Señor Jesucristo, gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias por esa cruz. Señor, gracias por este momento y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a seguir llevando tu palabra, Señor. Señor, a seguir, Señor, haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Señor, tu palabra dice y damos fe también que hasta aquí tú nos has ayudado. Y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.